La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y estos fueron los hijos de Ezer, Bilán, Saaván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los horeos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los horeos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer,
Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alva, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado.
Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Muchas personas tienen el concepto equivocado de que el llamado de Dios es solo para misioneros, pastores, monjas y otros líderes de la iglesia. Pero la Biblia dice que todos estamos llamados a servir a Dios al servir a otros. No somos salvos por servir, somos salvos para servir. El versículo de hoy nos da 3 perspectivas acerca del servicio a Dios al servirnos unos a otros. Primero, la base para servir a otros es la salvación. Pablo dice, ustedes han sido llamados a ser libres. Usted no puede servir a Dios mientras que Jesús no lo libere. Este es el requisito previo para servir. Mientras que usted no experimente el poder transformador de la gracia de Dios en su vida, sus hábitos, sus heridas y complejos lo tendrán demasiado esclavizado para pensar mucho en los demás. Sin la libertad del perdón, terminará sirviendo por razones equivocadas, tales como tratar de ganarse la aprobación de los demás, tratar de escapar de su dolor, tratar de remediar su culpa o tratar de impresionar a Dios. El servicio al cual lo motivan estas razones ilegítimas está destinado, por último, a dejarlo cansado y amargado. Segundo, la barrera para servir a otros es el egoísmo. Pablo advierte, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. La razón número 1 por la cual no tenemos el tiempo ni la energía para servir a los demás es porque estamos preocupados con nuestras agendas, sueños y placeres. A fines de la década de 1960, el movimiento hippie barrió a través de San Francisco y luego de la nación. Por lo general, los hippies eran adultos jóvenes de edad universitaria que se rebelaban contra las autoridades y se pavoneaban acerca de su libertad, satisfaciéndose con el sexo y las drogas libres. Dormían en el parque Golden Gate y en lugar de buscar trabajo, andaban como pordioseros. Con mucho orgullo se denominaron la contracultura. No obstante, hacían exactamente lo que hace la mayoría de las personas en nuestra cultura: satisfacerse a sí mismos. Hasta el día de hoy, los comerciales en la televisión gritan: obedezca su sed, téngalo a su manera, haga lo que más le convenga, vele por los intereses del número 1. La mayor parte del tiempo estamos más interesados en que nos sirvan que en servir. Sin embargo, es al servir a otros que adoptamos un modo de vida verdaderamente contracultural,
Es mucho más radical defender los intereses de otros que defender los nuestros. Solo una pequeña minoría de personas dedica sus vidas para servir a otros. Pero Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Mateo 8:35. Tercero, el motivo de servir es el amor. Pablo dijo, sírvanse unos a otros con amor. Esta es una clave importante para edificar la comunidad. Sin amor, el servicio no cuenta a los ojos de Dios. Primera de Corintios 13:3 dice, pero si no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, no importa lo que diga, lo que crea o lo que haga. Sin amor, estoy en bancarrota. Dios está mucho más interesado en por qué usted sirve a otros que en lo bien que sirve a los demás. Él siempre está observando su corazón. Esta semana estudiaremos 6 unos a otros adicionales que serán otras maneras prácticas en la que su grupo pequeño puede servir unos a otros y al resto de toda su familia de la iglesia. Pero hoy es el momento para preparar su corazón para estas lecciones. No vea el servir a otros como una obligación. Sirva con buena disposición y con ansias por causa del amor de Jesús y en gratitud por todo lo que Él ha hecho por usted. Entonces, recuerde que servir en la tierra es un ensayo para la eternidad, y usted se asemeja más a Jesús cuando sirve a otros. Después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús dijo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.